¿Qué andas haciendo? No me digas que tenemos el proyecto del nuevo motorhome. Sí, pero no, todavía no. En Ah, realidad es ahí casi el proyecto, pero eso va más adelante porque estuvimos desaparecidos y les tenemos que contar muchas cosas. sí, ¿no? Fa, Sí. la verdad que hay algunas complicaciones que resolver antes. Bueno, hace como un mes más o menos que no subimos video y les queríamos contar en qué andamos, en qué anduvimos y qué va a pasar también con todo esto porque veníamos abandonándolos un poquito porque estuvimos en mucha cosa, principalmente con el tema mecánico. Y bueno, ya les vamos a contar en este y en unos videos, creo que son 2 más, Sí. todo lo que tuvimos de problemas y algunas cosas que solucionamos en la camioneta. Sí, para los que les estaban dejando comentarios en los videos de que hacía bastante que no subíamos, bueno, ahora vamos a empezar a subir videos seguido de nuevo, así que quédense atentos al canal, acuérdense de suscribirse, fijar si están suscritos al canal y quedarse atentos a activar la campana con todas las notificaciones porque ahora vamos a hacerles justamente estos videos que les vamos a contar en qué estuvimos con todo el tema mecánico de la camioneta, que bueno, ahora les vamos a contar un poquito sobre eso. Sí, y hablando sobre esos mensajes y comentarios que nos dejaron, no solo por YouTube, sino por Instagram. Así que los que todavía no nos siguen pueden ir a seguirnos, Nami por el Mundo, se llama igual que nuestro canal. Y bueno, la verdad que por ahí también nos estaban preguntando qué pasó, estábamos desaparecidos, a ver en qué andábamos y qué está pasando con la camioneta y todo. Y les queríamos leer algunos de los mensajes que la verdad que nos ayudaron en esos momentos que estuvimos ahí un poco bajón, un poco mal con todo este tema que ya les vamos a contar. Que la verdad que es lindo recibir mensajes, les agradecemos muchísimo porque nos dan para adelante y bueno, nos ayudan a poder seguir metiéndole. Sí. Aunque a veces como que vemos que está ahí medio trancada la cosa y como que no podemos seguir. Un mensaje que nos llegó, un comentario que la verdad tiene mucha razón. A veces uno como que se encasilla ahí en los problemas y como que queda todo el día dando vueltas con eso. Pero en realidad está bueno, miren lo que dicen. Uno es, porque son varios, la verdad son mucha gente que nos da para adelante y bueno, agradecemos mucho. Uno dice, sigan sus sueños, siempre para adelante y todo se va a acomodar. Si no, vuelven atrás sin problemas. Toda experiencia enriquece. El mundo está como está a causa de las certezas, diría Drexler. La verdad que sí. Y otro de los mensajes que la verdad que nos ayudó mucho en esos momentos es de Alejandra, que nos dice: hola chicos, fuerza que salieron adelante de cosas más difíciles, vamos a levantar el ánimo y concretar los sueños. Y la verdad que tienen razón, las personas que nos conocen del otro canal de Atravesemos Fronteras, hemos contado algunas de las cosas que pasamos desde que estamos en nuestro país y después cuando emigramos. Sí. La verdad que no ha sido fácil, pasamos por cosas malas. Y bueno, muy malas incluso. Muy malas. Y que, claro, varias de esas cosas contamos en el otro canal, en algunos videos. Y varias personas que nos siguen del otro canal, claro, que saben de esas cosas, nos dejan comentarios de este tipo que la verdad que es como dice Lou, te dan un apoyo que traspasa, ¿no?, la pantalla, estos comentarios así. Justo venís de unos días complicados con todo esto que nos está pasando en el tema mecánico, en todo el tema de la camioneta y el proyecto, ¿no?, que es nuestro sueño. Y este tipo de cosas, te llega el comentario ahí, te llega la notificación, lo lees, te levanta el ánimo, la verdad. Entonces, sí, la verdad lo agradecemos muchísimo. Sí, la verdad que sí. Bueno, en resumen, les comentamos. Un breve resumen, porque también se quejaron por ahí de la introducción media larga. Somos nosotros uruguayos, emigramos hace casi 5 años a Brasil, estamos ahora en Florianópolis. Y bueno, estamos armando un proyecto de futuro motorhome para viajar con nuestra gatita, Nami. Y bueno, estamos en la parte mecánica, que en el video anterior nosotros le contábamos qué fueron las cosas, cuáles fueron las cosas que íbamos a hacerle. De principio, lo que fue el primer diagnóstico, les comentamos ahí. También les comentamos de algunas cosas que ya sabíamos que íbamos a tener que hacerle, otras que fueron surgiendo que no sabíamos. Y bueno, que eso era en los primeros días nomás, cuando se hizo la primera desarmada y el primer diagnóstico. Pero que claro, esto iba a continuar en los siguientes días, que es lo que le vamos a contar ahora un poquito.
Sí, la camioneta es una Dodge Journey, es del año 2010, un poco viejita, pero la encontramos en buenas condiciones cuando la fuimos a ver a comprar. La probamos y todo estaba enterita, estaba bien, de chapa, y lo que parecía de mecánica también. Y está a buen precio también. Estaba a buen precio, pagamos por ella $6.000, que para nuestro presupuesto estaba bastante bien. Así que bueno, dejamos una plata, un dinero extra para todas las cosas mecánicas que sabíamos que íbamos a tener que hacerle. Y bueno, ahí es donde empieza la aventura de todo esto. Sí, porque claro, justamente como les contamos en el video anterior, habían cosas que nos esperábamos tener que hacer por problemas que tuviera, pero además por cosas preventivas para después estar tranquilos en el viaje, pero hubo muchas otras que no nos esperábamos y que bueno, terminaron siendo unos dolores de cabeza bastante importantes, que también es por justamente esto que anduvimos medio bajoncito estos últimos días, semanas. Desaparecidos. Y bueno, en el primer día que dejamos la camioneta, la abrieron, hicieron como un chequeo, una revisión, claro, y nos dijeron que había que hacerle. Cambiar la junta. Yo voy repitiendo porque no sé mucho de mecánica, pero... La junta de arriba del motor. Estaba con una pequeña pérdida de aceite desde arriba, que es algo medio crónico en estas camionetas cada tanto, y bueno, estaba para cambiar esa junta, sí. Después teníamos que cambiar el sensor de presión de aceite. Que eso cuando estábamos viniendo, ¿no? Porque nosotros, como les comentábamos, vivimos en Floripa, pero habíamos ido a buscar la camioneta hasta Joinville, que para que tengan una idea, está a unos 300 kilómetros de acá, y claro, básicamente en el estado de Santa Catarina está Florianópolis, que está cerca de la mitad del estado por ahí, y Joinville está bien en la punta, ya casi llegando al siguiente estado de Brasil. Sí, la verdad un poquito lejitos. Y bueno, en el camino nos apareció ese sensor, ese cosito ahí tintineando en el tablero. La alerta del aceite. Y sí, bueno, era el sensor de presión que había que cambiar. Después había que hacerle una limpieza de pescador y después cambiar la goma de suspensión. Todo eso ya nos dijeron el primer día que había que hacer. Claro, que ahí le mostramos un poco de la bandeja de suspensión, de algunas gomas que íbamos a tener que cambiar. Así que sí, eso fue lo que inicialmente se vio como diagnóstico. Bueno, después resulta que al tercer día Pablo va al mecánico a ver cómo iba todo. La limpieza del pescador, se me está cruzando por el camino. La limpieza del pescador y bueno, todas esas cosas que nos dijeron del primer día. Y ahí tuvo que ir a comprar cinta porque resulta que tenía que hacer todo un cambio y una renovación de mangueras y de conductos y de cañerías y de todo eso. A mí me gusta que Lou intente explicarlo, porque no sabe tanto de mecánica. Yo antes no sabía tanto, pero he aprendido en estos últimos años. Algo tengo que aprender, por lo menos tengo que ir más o menos. Se la rebusca ahí, se la rebusca. Claro. No sé. La pelea bien igual, ¿eh? Entonces, bueno, tuvo que comprar cinta aisladora y unos sándwiches. No, sándwiches. Conduichis. Conduichi, en eso. Portugués. Y bueno, básicamente para cambiar todos esos conductos y esas gomas y todo eso que estaba resecado por obviamente el tiempo de la camioneta. Pero traduzco, hago una traducción rápida ahí. Básicamente la parte de los cables, la parte eléctrica de la camioneta, está cubierta por una especie de caños que acá se llaman conduichi y además por cinta aisladora, ¿tá? Por el tema del calor que genera, el motor es V6, entonces es un motor que calienta más que otros, genera más calor. Y bueno, igual en todos los vehículos pasa de que por el calor los cables, si no están protegidos, pueden llegar a, bueno, romperse de alguna forma y ahí dar algún problema. Esas partes que quedan cubiertas, con el tiempo se van deteriorando. La camioneta es 2010, o sea, no es una camioneta para nada muy nueva, tiene 14 años en la vuelta, y eso genera de que, sí, eso estaba bastante desgastado y teníamos que ver de hacer una mantención preventiva, eso era algo preventivo. Y bueno, ahí salí yo a buscar conseguir esas piezas acá en Florianópolis, en Ingleses más concretamente donde nosotros vivimos, para directamente yo comprarlas, conseguirlas y llevárselas al mecánico para hacer ese trabajo. Y bueno, por acá les dejamos un poco de la aventura de lo que fue conseguir todas estas cosas por el barrio. A ver, vamos a ver la cinta aisladora. Hay variedad.
Bueno, ya conseguí la cinta aisladora, cinta aislante. Te digo que con los dos idiomas tengo un bolonqui con los nombres de las cosas. Pero bueno, nada, ya conseguí eso. Lo que sí, eso es otro tipo de caño, los Conduichi. Eso no conseguí acá. Ahora voy a ver si consigo en otro lado y si no voy a ver por dónde consigo, porque está medio complicado. Bueno, está complicadito el conseguir los benditos caños estos, los Conduichi. Porque claro, es específico para auto. Hay algunos que son de este estilo para eléctrica residencial, pero estos son específicos para auto. Entonces está bastante complicado de conseguir. La verdad no esperaba que fuera a ser tan difícil, pero bueno, ahora voy a tratar de conseguir en algún otro lugar, a ver si consigo. Y bueno, ya les cuento a ver si conseguí y cuál precio. Bueno, conseguí. Como podrán ver, si es que se ve, estoy transpirando ya de toda la caminata consiguiendo eso, pero conseguí, que es lo importante, así que bueno, ya quedó pronto eso. Y aparte fue increíble, gasté menos en todos los caños, eso de Conduichi, que lo que gasté en la fita isolante, esa la cinta aisladora. Salió 31 reales la cinta aisladora, 31. Y en todos los caños, eso que fueron en total, fueron como 7 metros o 6 metros, algo así, para diferentes medidas. Gasté 31. Y mañana vamos a ver en el día 3 de la camioneta del mecánico, a ver cómo sigue todo. Bueno, después de que termino de conseguir todas esas cosas, voy y las dejo antes de que termine el día, el horario de trabajo de allá, del taller mecánico, para que ya quede para hacer eso. Y bueno, resulta que el otro día vamos al mecánico a ver cómo va todo, y no saben. Vemos la camioneta ahí. Estaba toda abierta, parecía que estaba toda descuartizada, pedazos de camioneta por un lado, pedazos por otro, en una mesa, toda abierta. Y claro, por dentro estábamos... Una sala de operaciones parecía. Sí, por dentro rezábamos de que estuvieran todas las partes ahí, que no se perdiera nada, y que después en todo el ensamble, el armado, que quedara todo bien, porque hemos tenido muchos problemas y experiencias muy traumáticas y muy malas con mecánicos. Y bueno, estábamos nerviosos. Es que lo que pasa es que, claro, ves todo desarmado de esa forma y decís, wow, esto, primero que nada, claro, está toda descuartizada para todos lados. Después, claro, que monten todo bien y que después no quede algo mal, no quede algo faltando y después termines con un problemón. Entonces, sí, estaba como que completamente abierta, sacaron todo, todos los sistemas, todo, el motor, todo, fue, ay, no. Te da una sensación sí, así. Es horrible. Y bueno, básicamente habían sacado todas las tapas de todos lados, de arriba, de abajo de la camioneta, o sea, toda la parte del colector de arriba, todas las partes de las tapas de abajo también, del tema del aceite, ¿no? Del cárter y todo. Entonces, bueno, estaba, como le decimos, todo desperdigado por todos lados. Así que sí, la verdad que fue complicado como que verlo así. Ya el primer día, verla sin las ruedas, sin la parte de la suspensión de abajo, ya como que también te daba como una impresión fuerte. Y ahora con eso que le faltaban más pedazos por todos lados, peor todavía. Así que sí, la verdad que eso es como que te da tremenda cosa, como que sentís que sí, como si estuviera toda cortada en pedacitos así. Y entre todas las piezas que habían por todos lados, tan tapas, caños por todos lados y demás, había una pieza que no sabía exacto qué era, porque no había visto, pero me parecía que podía ser el catalizador. Ahora confirmé que sí es el catalizador, pero es uno de los dos. Tiene dos catalizadores este auto. Tiene uno que viene más adelante y otro un poco más atrás, y que básicamente hacen doble lectura justamente del tema del escapamiento de los gases. Y bueno, eso era el catalizador. Después tuvimos que cambiar unos fluidos, unos caños de fluido, no sé bien explicarlo, pero es algo así. Que la verdad que pensamos que eso iba a ser algo barato. En realidad, claro, no nos imaginamos entre el tema de suspensión, el tema de pescador que les contábamos y esas cosas, no imaginamos primero que nada que teníamos que cambiar esos caños de fluido, pero después pensamos que eran bastante baratos, pero resultó que no. Miren. Estas mangueras acá, para que se den una idea, esta manguera que es la de la dirección hidráulica y aquellas dos que son las del aceite, cada una cuesta 280 reales. Para que se den una idea, o sea, cada una, y son tres, porque parece que son, por dentro, tienen una parte de acero, como una cobertura de acero, después tienen una cobertura de goma, de borralla, como se dice acá, y después otra más de borralla,
y aparte se hace con una máquina para el tema de aguantar la presión, porque si no se deformaría todo y demás. Entonces, bueno, claro, esto depende de cada auto, el tipo de manguera que lleva, también en base a la presión, ¿verdad? Entonces, claro, eso depende, pero la verdad que eso fue algo que nos sorprendió, que no nos esperábamos, porque pensábamos que iban a ser 280 reales de repente las 3 mangueras, como en algunos otros autos, pero claro, 280 cada una, o sea, 280 por 3, la verdad que no nos esperábamos, y bueno, ahí sí medio que es una locura, ¿no? Como que se va un poco de lo que pensábamos que iba a ser, ya como que ahí se va bastante para arriba. Bueno, ya está en posición la nueva manguera de la parte de dirección, de la hidráulico, ya está acá en su lugar. En realidad todavía falta obviamente ajustarlo, está preso acá, pero bueno, ya está en posición, que esto fue cambiado nueva. Después allá, ahí, esa manguera es del aceite, del óleo, del auto, del motor, esa de ahí, y otra más que está por allá, que también esas fueron cambiadas, son nuevas. Y después acá ya está una parte, la parte de suspensión, esta parte de acá. Y a su vez acá está la bandeja justamente de la suspensión, que también ya está cerca de estar en su lugar, así que en breve ya también va a estar esta parte, que acá varias cosas es que vamos a cambiar, que es esta bulla de acá de la bandeja, la goma, la parte de ahí. Después también esta parte de acá, que es una bulla también, pero más chica. Esta bulla de acá, esta que es más grande, y del otro lado lo mismo. Esta bulla chica de acá y esta grande de acá. Así que bueno, estuvimos entre todas esas cosas que en este video sí lo resumimos, pero fueron unos 2, 3, 4 días entre una cosa y otra, que claro, iban surgiendo cositas para cambiar, porque nosotros queremos dejar la camioneta bastante a punto, porque sabemos que es una camioneta del 2010, viejita, que tenía cosas para hacerle, pero queremos también que quede con mantenciones hechas en día, en orden, la mayor. Obviamente no vamos a poder hacerle todo completo, nos gustaría, pero no nos da el presupuesto. Pero vamos a tratar de dejarla bien para que nos dure unos cuantos años y que podamos andar tranquilos. Tampoco salir sin hacerle cosas importantes y después que nos dé problema en un país o en otro y estar como medios perdidos con ese tema. Por eso estamos tratando de hacerle cositas chicas y los sistemas de lo más importante para que quede ahí a punto para poder salir tranquilos. Justamente, si bien el tema de los vehículos es incierto, por lo menos tratar de evitar tener problemas lo más que se puede. Y aparte con Nami, porque eso no, tampoco es solo nosotros dos. Ahí si pasa alguna cosa de mecánica y demás, no solo que hay que estar buscando de repente en otros países que no sabemos bien si van a tener todas las piezas que hay acá y demás, sino también el tema de Konami también es más complicado. En el próximo video le vamos a estar mostrando, ya fueron llegando bastantes piezas de las que le vamos a cambiar a la camioneta, pero... Sí, a partir del próximo video es donde se empiezan a complicar las cosas y les vamos a contar qué fue lo que pasó. Así que quédense atentos a nuestro canal para los próximos videos que vamos a estar compartiendo. Fíjense si están suscritos con el botón rojo acá. Además, con la campanita activen todas las notificaciones para recibir la notificación cuando subimos un video nuevo para poder verlo enseguida. No se olviden que si nos dejan un comentario siempre lo vamos a estar leyendo, como les compartimos al principio del video algunos comentarios que nos dejan y lo agradecemos muchísimo, siempre leemos todos los comentarios. Además pueden dejar el like para apoyar el contenido que hacemos y que se queden atentos a los próximos videos que vamos a estarles compartiendo de este proyecto. Sí, muchas gracias por todos los comentarios lindos, por acompañarnos. Y bueno, vamos a ver qué se viene más adelante y cómo va todo esto. Así que bueno, les mandamos un abrazo y hasta acá el video de hoy. Nos vemos.